¿Todo bien? Aquí estamos. Atiende en el Carrillo y en otros lugares también. Sí, en el digamos. hospital de Itambeguazú también, sí. También ahí. Bueno, ya te había contado Sergio, habías hecho unos videitos y nos pareció también buenísimo que puedas estar acá. Contanos un poquito, en general, incluso fuera de este caso, ¿cómo opera? ¿Cuál es el tema acá con que alguien se excite con chicos de 4 o 5 años? ¿Qué sé yo? No sé cómo funciona eso en la cabeza de la gente. Bueno, nosotros hablamos de la atracción sexual hacia niños como una parafilia. Las parafilias son prácticas sexuales fuera de lo común. Dentro de esas parafilias tenemos la que producen daño y las que no producen daño. Podríamos, para reducirlo, Sí, a ver, básicamente, ¿cómo sería eso? Sí. la única que produce daño es la pederastía y la pedofilia. Cuando Porque estamos hablando de menores. Claro, porque produce daño al menor. Claro. Ese daño queda como una situación traumática que afecta a la vida del individuo Olvídate, después. olvídate. Esos niños que fueron víctimas de abuso, porque vamos a hablar que el abuso no es solamente una cuestión del abuso sexual, sino también las imágenes, el utilizar al niño. O sea, en este tipo de casos hay abuso de menores. Hay abuso de menores. Y podemos decir abuso sí. sexual también, aunque no sea concretado personalmente, digamos. Hay un abuso sexual. Y hay un abuso sexual, sí, dependiendo de qué tipo de actividad se trate, pero en realidad eso ya quedaría más para el ámbito legal. O sea, sí hay un abuso sexual porque se sexualiza el comportamiento del niño. Hay algo que entender. Los seres humanos somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Lo que pasa es que la sexualidad, a medida que nosotros nos vamos desarrollando y se va complejizando nuestro pensamiento, va cambiando. Claro. Claramente, no es lo mismo un bebé que un niño de 14 años, que un adulto de 40 o que un anciano de 70, Sí, ¿no? sí. Estamos hablando de que va cambiando. Hasta biológicamente, digamos, hasta por situaciones de sin duda alguna, naturaleza biológica, de reproducción, de reproducirse y demás, ¿no? Exactamente, sin duda alguna. En el niño, en el lactante, aparece como una cuestión pulsional, que es la alimentación, básicamente, el mamar. Genera un placer sexual en el bebé. Pero eso es totalmente natural, digamos. Exactamente. Y después, durante la infancia, los niños también tienen por ahí prácticas sexuales que inclusive hasta vienen en la manipulación de sus genitales, pero no con un pensamiento sexualizado. Totalmente. O sea, la justicia lo toma que es a partir de los 16 años. Esto está basado en estudios científicos, la madurez, digamos, ¿no? Sí, de la madurez, son neuropsiquiátricos, para determinar, digamos, de manera arbitraria esta edad. Claramente, si usted piensa, bueno, pero yo conozco chicos de 14 que son más maduros que chicos de 17 años, pero bueno, se toma a los 16 años no puede ser y a relativo partir la cosa, de ahí digamos. empieza a aparecer lo que sería el pensamiento sexualizado. ¿Cuál es el inconveniente acá? Si un niño fue víctima de abuso durante su infancia, no le da el encuadre sexual que le da así ya a un adulto. Entonces, a medida que el niño va creciendo, quizás ese abuso... No se da cuenta. Claro, ese abuso quizás hasta fue una situación placentera para el niño. Porque estamos hablando de la manipulación de los genitales, quizás fue una situación placentera. Pero cuando el niño crece y llega al pensamiento sexualizado posterior a los 16 años, se genera el trauma. Porque ahí es cuando le da el contexto real. Claro, exactamente. Y ahí no puede tener placer porque lo siente como algo malo que le pasó. Un montón de hay maneras, un montón ¿no? de cosas que pueden afectar después la vida de la persona. ¿Influye en su elección sexual después, digamos? O sea, la sexualidad, si le gusta a las mujeres o a los hombres, también tiene que ver con alguna cuestión. Bueno, ¿podría haber algo de eso? En realidad no. Se sabe hoy en día que la elección sexual, si se quiere, entre comillas, se produce quizás desde el nacimiento. Está bien que hay un momento de la vida en el que nosotros elegimos. Eso es real también. Pero venimos ya con una cuestión, carga, digamos. Sí, ya genética, si lo podemos decir de alguna manera, que nos define. O sea que para los chicos es totalmente traumático. Para los chicos es traumático, y acá hay otra cuestión, digamos, para el adulto pedófilo, a veces también es una situación que genera mucha angustia y mucho dolor. Todo depende de la personalidad. Claro, la culpa, digamos, o algo así. Exactamente. Pero lo que pasa es que no todos la tienen. No todos la tienen. Depende de la personalidad. Nosotros estamos hablando que estadísticamente los pedófilos en su mayoría son hombres, son heterosexuales, ¿no es cierto? Y tenemos que hablar que para hacer un diagnóstico de pedofilia tiene que ser un mayor de 16 años. La atracción siempre se da a niños y a prepúberes, ¿no es cierto? Habitualmente el abuso sexual del pedófilo es raro,
lo común se da lo más común es que se dé en el entorno familiar y con alguien cercano. Hay un nivel de acción mucho más que lo que uno siente, que lo que siente la persona. Exactamente, porque no es lo mismo mirar una imagen y excitarse, o con un pensamiento y excitarse. Está el pensamiento, después el consumo de pornografía podría ser el otro paso, y después ya sería un abuso concreto. Lo que pasa es que acá es donde estamos hablando... un paso muy grande, digamos. Estamos hablando de la constitución de una personalidad donde hay un rasgo perverso. Donde aparece la perversidad de la persona es donde nosotros no tenemos límite. Porque un perverso no tiene límite. Nadie sabe cuál es el límite de un perverso. El perverso, para que vos te des una idea, es una persona que en la constitución de su personalidad tiene total falta de empatía. ¿Y un pedófilo se lo considera perverso? Digamos, alguien que consume al menos ese tipo de pornografía de menores de... Lo que pasa es que acá está, digamos... ¿Cómo se lo podría al adulto? ¿Cómo lo caracterizás? Digo, porque no tenemos tiempo, así que me gustaría que... El pedófilo, para hacer el diagnóstico de pedofilia, nosotros tenemos que hablar con una persona que consumió o se excita con la idea de tener relaciones o con niños o con adolescentes por más de 6 meses, ¿no es cierto? A partir de ahí nosotros empezamos a hablar de un diagnóstico de pedofilia. Y depende de cada individuo. Esto que yo te decía, hay personas que sufren con esto, les genera mucha angustia el saber que se sienten atraídos sexualmente hacia un niño, y hay otros que no. Pero ¿y en general, pedofilia es el diagnóstico o cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se llama? Y en este caso estaríamos hablando de pedofilia. ¿Pedofilia es el diagnóstico? Sí, además es una imagen legal. ¿Pedófilo sería? Pedófilo. Además hablamos de una imagen legal. Dividimos la pedofilia de la pederastía. Claro, porque yo pensaba que esto tenía más que una cuestión legal, digamos, y social, que por ahí en el tema de la psiquiatría tenía un nombre como, qué sé yo. No, la psiquiatría, así como diagnóstico de una patología, nosotros podemos hablar de prácticas pedófilas. Quizás hablamos de un trastorno de personalidad, digamos, trastorno de personalidad, o alguna otra cuestión, digamos. ¿Cómo que dijiste? ¿Degenerador? ¿Cómo era? El perverso. Perverso. Puede ser cuestión de la constitución de la personalidad. Ajá. O sea, el perverso tiene cuestiones en su personalidad. Puede o no ser pedófilo también. Claro, puede o no. El perverso puede Doc, muchísimas gracias. Nos queda un minutito nada más. Lo vamos a convocar en otra oportunidad para hablar, porque esto me parece que va a seguir. Y bueno, más allá de que usted no es especialista en los casos de los chicos, de los chicos, digamos, nos dio una buena definición, porque me parece que también es muy importante poner el ojo ahí, digamos, ¿no? En las víctimas. Porque se considera víctimas, ¿no? Cuando hay un abuso, ¿no? Porque el adulto, de última vez adulto, tiene que iniciar un tratamiento. El niño siempre es una víctima en este tipo de situaciones. Siempre, no hay otra vuelta. ¿Y trabajás muchos de estos casos? La última. Muchas situaciones de abuso. De abuso. Que no llegan a ser casos de pedofilia porque es constante, nada, pero sí hay abusos. Es que habitualmente llega la persona que sufrió el abuso y no el abusador. Entonces es difícil saber qué le pasaba a esa persona que abusó. Y cuesta acordarse, saber, reconocerlo y denunciarlo mucho más seguramente, ¿no? Para alguien que... Dependiendo de cada uno. Habitualmente la situación traumática suele generar una amnesia episódica. Claro, sobre todo si sos chico, no le diste el carácter de abuso, digamos, ¿no? Exactamente. Y lo tenés guardado ahí hasta que por ahí un día... O a través de la psicoterapia o de situaciones así empiezan a salir las cuestiones y ahí aparece el trauma en sí. Digamos. ¿Y es necesario tratamiento? ¿Y se recupera a estas personas? ¿El abusado? El abusado y el abusador, digamos. El abusado se puede recuperar, depende mucho de la psicoterapia y de las herramientas que pueda generar la persona. Y el abusador, dependiendo de qué patología estemos hablando, son personas difíciles de recuperar porque hay una cuestión constitutiva. ¿Y son un peligro para la sociedad, entonces? Y no me atrevería a decirlo así, pero quizás sí, digamos. O sea, habría que tomar medidas, digamos, por lo menos. Sí. Gracias, ahora sí. El doctor José Santiago Zelaya, médico psiquiatra y especialista en salud mental, para que tomes nota de lo que estabas hablando. Gracias por tu atención, nos reencontraremos, si Dios quiere, la salud acompaña, y otras cositas el próximo miércoles con más HDP, y ojalá que estemos hablando de otras cosas también, ¿no? Y que esto tenga un corte definitivo ya, que dejen de especular los políticos. Acá hay víctimas, las verdaderas víctimas no son los políticos ni los partidos políticos, son los chicos. Gracias, nos vemos, chau, hasta la próxima.